Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ya es oficial y por supuesto es importante. Luis Ignacio Lula da Silva será el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores en las elecciones de este año. Y las encuestas hasta este momento le favorecen, le dan una amplia ventaja frente a los demás candidatos, entre ellos el actual mandatario Jair Bolsonaro y el señor Sergio Moro. ¿Qué explica esta situación y cómo se ve en perspectiva latinoamericana esta candidatura? ¿Hasta dónde se podrá considerar un cambio profundo en este país sudamericano que, como ya se sabe, también determina o influye en el destino de nuestra región? De esto queremos conversar con el analista político Pablo Gentili y, por supuesto, a quien le damos siempre la más cordial bienvenida. Pablo, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola Orlando, ¿cómo estás? Qué bueno estar en Enclave Política una vez más. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Una noticia importante es la que ocurrió hace pocos días, hace pocas horas incluso. La Corte Suprema de Brasil desestimó la última causa penal contra Luis Ignacio Lula da Silva por graves vicios procesales. Con esto prácticamente quedaría descartada cualquier posibilidad de utilizar a la justicia de nuevo para impedir la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué implica esto? ¿Cómo lo valoras? Esto es extremadamente importante porque han sido 24 causas, 24 farsas judiciales que se desarrollaron durante estos últimos años contra Lula y su gobierno. Solamente contra Luis Ignacio Lula da Silva, 24 causas judiciales que fueron desestimadas una tras una por la Suprema Corte de Justicia, y hoy Lula no tiene absolutamente ninguna otra causa judicial. Todas estas causas, algunas verdaderamente estrafalarias, fueron llevadas a cabo con un objetivo central, que fue impedir que Lula se presentara a las elecciones presidenciales, sucediendo a Dilma Rousseff y casi con seguridad siendo elegido nuevamente presidente de Brasil. Pero no debemos olvidar que aunque esto ha reparado un verdadero avasallamiento del Estado de Derecho democrático en Brasil, Lula pasó 580 días en prisión por algunas de estas causas que hoy demuestran ser un armado jurídico o un proceso como conocemos de lawfare para poder limitar, suprimir, aniquilar, borrar de la historia política contemporánea a Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil por parte de un sector de la justicia que hoy no solo está duramente cuestionado, sino que también tiene y expresa, como no podía ser de otra manera, sus ambiciones políticas con la candidatura de Moro y con la permanencia de Jair Bolsonaro en la presidencia de la República por 4 años más. Ya, pero Pablo, siendo así como lo planteas, efectivamente, ¿cuál es el significado que adquiere este nuevo momento? ¿Hasta dónde esto, por ejemplo, le garantiza, tal como muestran las encuestas, una amplia ventaja y la posibilidad de ser presidente de nuevo de Brasil? ¿Es posible o es que habrá de parte de la derecha y todo el aparato que lo enjuició, lo persiguió, lo hostigó, incluso judicialmente, nuevas herramientas para impedir una candidatura que ya sabemos por qué la temen? Bueno, evidentemente las preocupaciones de la derecha estaban fundadas porque evidentemente Lula iba a ganar las elecciones hace 4 años atrás y las volverá a ganar ahora, muy probablemente, si es definido candidato. Todavía, Orlando, las candidaturas no se han definido formalmente, pero Lula, sin lugar a dudas, es el candidato y será el candidato del PT. Para que lo sea formalmente es necesario pasar por todos los procedimientos partidarios para definir las candidaturas y las alianzas electorales que se están haciendo y definiendo en estos próximos días. Ya a partir del próximo mes vamos a ver avanzar y definirse, y luego, por supuesto, una frenética campaña electoral. Todas las encuestas muestran lo que la derecha teme, y es que Lula cuenta con un apoyo popular muy sostenido y muy macizo, especialmente después de estos 4 años de desastre político, social, jurídico, educativo, cultural y sanitario, por supuesto, que ha vivido Brasil, con más de 600.000 muertes por la pandemia, muchas de las cuales se podrían haber evitado si el presidente brasileño no se hubiera obstinado en decir que la pandemia del COVID-19 era una simple gripe y que todo se solucionaba tomando remedios caseros. Por eso, inclusive, hay procesos nacionales e internacionales que acusan a Jair Bolsonaro de genocida. Pero también esto demuestra que la memoria del pueblo brasileño
todavía persiste como un territorio de lucha y de resistencia muy grande, porque es evidentemente la confianza que el pueblo brasileño tiene en lo que puede ser la posibilidad de un nuevo gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, que recomponga, que recupere, como lo hizo en sus dos gobiernos anteriores y como lo hizo también el gobierno de Dilma Rousseff, las condiciones de oportunidades, de derechos, de bienestar, de justicia social que el pueblo brasileño tanto necesita y que tanto se han deteriorado desde el golpe a Dilma hace ya casi 6 años. Ya, y en esa perspectiva acabas de mencionar algo que también es importante tomarlo en consideración, tiene que ver la capacidad de convocatoria que tiene Lula, es decir, las alianzas son posibles. ¿Crees que en el sector progresista, digamos del centro hacia la izquierda, hay condiciones y hay voluntad para concentrarse como una fuerza o un polo político fuerte frente a lo que posiblemente ocurra con Moro o, por ejemplo, con Jair Bolsonaro? Sin lugar a dudas, Lula es un inmenso dirigente político, es verdaderamente un monstruo, es una figura con una capacidad de interlocución, de interpelación, de articulación política excepcional. Y sin lugar a dudas, Brasil hoy no está igual que hace 14 años atrás. Brasil ha sufrido no solo un proceso de deterioro del Estado de Derecho democrático, de destrucción de las instituciones públicas, de depredación de los bienes públicos, sino también un proceso de transformación jurídica que condiciona severamente las posibilidades que desde la presidencia de la República se puedan ejercer en un país presidencialista como es Brasil, se puedan ejercer las reformas y las transformaciones que Brasil necesita. Por eso es fundamental no solo ganar las elecciones presidenciales, sino generar condiciones de gobernabilidad que permitan que cuando Lula llegue al poder, la izquierda recupere el poder presidencial en Brasil, también pueda disponer de las condiciones efectivas para, a través de los mecanismos legislativos, desarrollar las reformas que son urgentes y necesarias hoy en Brasil. Y para esto es necesario un gran frente político, una gran alianza política que reúna a las fuerzas democráticas para poder garantizar estas condiciones básicas de gobernabilidad. Fíjate, Orlando, que por ejemplo, las reformas que se han impulsado desde el golpe a Dilma Rousseff, pero fundamentalmente durante estos años de gobierno de Jair Bolsonaro, transfirieron al Parlamento la gestión de prácticamente más de la mitad del presupuesto público nacional. Hoy tú, Orlando, tú eres presidente de Brasil y no puedes disponer de más que algunos recursos y muy básicos para el pago de salarios en los ministerios fundamentales, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, porque el resto del presupuesto lo definen, inclusive de forma secreta, los congresistas, los parlamentarios, los legisladores, ¿sí? Que muchas veces pertenecen a grupos corruptos, a clientelas políticas, a las oligarquías del campo, de los grandes empresarios. Por lo tanto, lo que es necesario es ganar poder en el Parlamento, en un Parlamento que está profundamente fragmentado, pulverizado. Por lo tanto, Lula lo que necesita, el PT lo que necesita, la izquierda lo que necesita en Brasil es desarrollar una estrategia de articulación en función de una serie de pactos que no suponen la transigencia de ninguno de los principios fundamentales que hicieron que sin lugar a dudas tanto el gobierno de Lula como el de Dilma fueran gobiernos de transformación y lo seguirán siendo, pero con un espectro político mucho más amplio que el que lo llevó a la presidencia de la República a partir de 2003 y hizo que el PT gobernara con tanta eficacia a lo largo de 14 años. Por lo tanto, este es el gran desafío y esto es lo que puede lograr una figura con la inmensa credibilidad y con la ética que tiene una figura como la del presidente Lula, que sin lugar a dudas va a poder construir esta arquitectura institucional que permitirá que su gobierno vuelva a recuperar la dignidad que el gobierno de Jair Bolsonaro le arrebató al pueblo brasileño. Y una última pregunta en esta primera parte, Pablo. En esta lógica que estamos conversando es evidente que también hay una fractura en el sector de la derecha, en el sector empresarial, digamos que en la élite económica, empresarial, conservadora también de Brasil. Esa ruptura no se expresa todavía, pero ya se sienten síntomas donde incluso algunos piensan que sería importante apoyar a Lula para ejercer el gobierno y para recuperar lo que acabas de mencionar. ¿Crees que efectivamente este sector está consciente de la posibilidad que tiene con Lula, incluso para mejorar su capacidad de gestión, mejorar su rendimiento empresarial y todo lo que eso implica?
Mira, las oligarquías se mueven por el interés, y el interés de sus intereses económicos, sus intereses políticos, y fundamentalmente el interés que les permite mantener sus privilegios. Por eso, como tú dices, hoy los grandes sectores del poder hegemónico en Brasil están fracturados, están partidos. Por un lado, tenemos el gran conglomerado de la comunicación, la red de Globo, que evidentemente se ha peleado con Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro también representa otros intereses comerciales, representa el poder de los medios de comunicación evangélicos, que es el grupo político que apoya a Jair Bolsonaro y que tiene, además de una pata en la iglesia y una pata en las iglesias evangélicas y una pata en los territorios, con una gran capacidad de penetración y capilaridad social, también tiene una pata en los negocios financieros, en los negocios productivos y en los negocios de la comunicación. Y disputan con la red de Globo. Por lo tanto, la red de Globo, si uno va a Brasil, dice, uy, pero ¿cómo? La red de Globo, que es la red que hizo el golpe institucional, que persiguió a Lula, que fue la gran estructura narrativa que permitió darle sentido a todos los procesos de avasallamiento del Estado de Derecho Democrático en los últimos años, está contra Bolsonaro, que es el resultado de todo eso que generó la red de Globo. Sí, ¿por qué? Porque evidentemente Bolsonaro no le resulta funcional. Pero no significa que porque está en contra de Bolsonaro está a favor de Lula. Hay otros candidatos, el juez Moro aparece, que es el juez que supuestamente de una manera imparcial juzgó a Lula, lo mandó 580 días a la cárcel porque había cometido supuestamente delitos que ya la Suprema Corte de Justicia mostró que eran falsas acusaciones. Ese juez, que no tenía ningún interés político, terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro y ahora es candidato presidencial porque también se peleó con Bolsonaro. Y hay sectores de la derecha que, como tú dices, en esta confusión de intereses y de peleas, buscan el mejor refugio, un paraguas donde ponerse para seguir defendiendo sus privilegios. Y no cabe duda que van a ir a buscar también a sectores de la izquierda para garantizarlos. Lo que pasa es que aquí, de nuevo, Orlando, tenemos la figura política de Lula. Lula esto no lo va a permitir, porque una cosa son las alianzas políticas democráticas que permiten llevar adelante un proyecto de transformación social de Brasil, y otra es dar continuidad a las políticas de privilegio que estos sectores históricamente llevaron adelante y que tanto le costó a la izquierda, porque le costó meses de prisión a su principal dirigente político, persecución política y judicial a los principales dirigentes y dirigentes de la izquierda, el golpe institucional a Dilma Rousseff y una situación de devastación política y social como la que vive Brasil actualmente. Claro que sí. Eso no se va a volver a repetir. Hagamos Y la mucho primera menos con pausa, una Pablo, alianza y del enseguida volvamos para enfocar esto en perspectiva latinoamericana en función de lo que está pasando también en nuestro continente, en nuestra región, a propósito de elecciones, por ejemplo, en Colombia, el traspaso de poder en Chile y también lo que se vive, por supuesto, con respecto a Estados Unidos. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Pablo Gentili a propósito de esto que ya constituye un hito histórico. Y te lo planteo en esa perspectiva, Pablo, porque parecería que ahora las fuerzas confluyen alrededor de una corriente que retoma el liderazgo y la hegemonía política en América Latina, y es el progresismo, después de lo que vemos en el triunfo en Chile, en Argentina, lo que pasa en Colombia con Gustavo Petro, que es muy importante, que lo veremos también en ese contexto. ¿Crees que efectivamente hay un nuevo ciclo progresista? ¿Es el mismo de antes? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué lo particulariza? Sí, Orlando, hay sin lugar a dudas un nuevo ciclo progresista. Esto no cabe ninguna duda. Y si se confirman las dos grandes posibilidades bastante concretas de que Gustavo Petro gane las elecciones en Colombia y de que Lula gane las elecciones en Brasil, sin lugar a dudas, de manera muy objetiva, gran parte de los principales países de América Latina van a estar gobernados por administraciones progresistas. ¿Será, y de izquierda, populares, nacionales, será este ciclo progresista igual que aquel ciclo virtuoso que lideraron Chávez, Néstor y Cristina Kirchner, Lula y Dilma Rousseff, Evo Morales, Rafael Correa? Seguramente no, porque la historia no se repite siempre igual y las condiciones políticas, tanto en la región como en el mundo, han cambiado y han pasado 2 años
de un proceso absolutamente inesperado y excepcional como fue el de la pandemia, y además estamos enfrentando ahora una situación geopolítica muy compleja como es la situación que se vive en Ucrania, el rearmamiento de Europa, el poder reconfigurado y aumentado de la OTAN, la situación en Rusia, en fin. También China se ha fortalecido en este periodo. Nada es igual que hace 15 años atrás en el mundo, y por lo tanto tampoco serán iguales los gobiernos progresistas en nuestros países, y esto no nos debe asustar. Nos tiene sí que preparar para hacer que nuestros gobiernos tengan la eficacia, el resultado, la contundencia que tuvieron esos gobiernos. Y tenemos hoy una situación excepcional para lograrlo también, porque además tenemos, y pocas veces esto se menciona, la oportunidad de que este nuevo ciclo progresista cuente con un aliado que siempre estuvo del otro lado en el ciclo anterior, que fue México. Exacto. Y eso es muy importante. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está haciendo transformaciones democráticas fundamentales. Andrés Manuel López Obrador tiene un apoyo popular absolutamente impresionante, descomunal, más del 70% del apoyo popular, y está llevando a cabo en la cuarta transformación, como así llaman los mexicanos al proceso de cambio que lidera AMLO, una serie de reformas políticas, económicas, sociales, culturales, educativas, verdaderamente excepcionales. Lula acaba de estar en México y fue recibido con honores de jefe de Estado en una reunión que estaba prevista para ser de apenas una hora con Andrés Manuel López Obrador. Duró más de 4 y ya prometió que lo primero que hace Lula una vez que gane las elecciones, y las gana en octubre de este año, es viajar a México para fortalecer esta estrategia, esta alianza regional. Una alianza regional que sin lugar a dudas va a tener matices, no en lo que veíamos seguramente en el ciclo anterior, que una gran adhesión casi automática de estos países, era la gran admiración que Lula tenía por el comandante Chávez, pero también que tenía por Kirchner, por Rafael Correa, por Evo, por Lugo, que se fueron transformando en amigas y amigos de un mismo grupo. Quizás eso no estará en esta nueva etapa, o no tan como un colectivo que se vio claramente expresado en lo que fue la histórica cumbre de Mar del Plata y el no al ALCA que se pudo lograr gracias a esa sintonía. Los presidentes se miraban, o las presidentas se miraban y enseguida se entendían. No sé si eso lo lograremos en esta etapa, pero sí tenemos que lograr una institucionalidad política regional que nos permita construir y defender los intereses que tiene que tener una América Latina cada vez más integrada, cada vez más unida en función de sus intereses, no solo económicos, sino también políticos. Y esto también se fortalece con la importantísima victoria y ahora la asunción ya este viernes de Gabriel Boric en la presidencia de la República en Chile. Claro, pero Pablo, hay un elemento que sí es clave, que lo que acabas de mencionar, tiene que ver además que la recomposición o reconfiguración geopolítica global también da cuenta de que estos movimientos van a tener otros elementos, van a tener otros matices, porque lo que pasa con Rusia, por ejemplo, Jair Bolsonaro fue a Rusia, Alberto Fernández se reunió con Putin, y ahora incluso el señor Joe Biden manda una delegación a Venezuela para hablar con el presidente legítimo de ese país, y no habla con el señor Juan Guaidó, a que ellos siguen reconociendo como si fuese el presidente de Venezuela. Todo esto da cuenta de que efectivamente Estados Unidos va a tener que dialogar de una manera más horizontal con América Latina. Sin lugar a dudas, y como tú decías, estamos en un momento de reconfiguración, de recomposición, de una situación internacional muy incierta. Álvaro García Linera, que además de haber sido el ex vicepresidente de Bolivia, es uno de los grandes intelectuales progresistas del mundo, señala esto muy bien. Vivimos en un tiempo de falta de certidumbres. Y esto no solo por la falta de certidumbre de la izquierda, que en general vive con pocas certidumbres, sino fundamentalmente por la falta de certidumbres de los sectores hegemónicos del bloque de poder. Hay una gran pérdida del horizonte predictivo, nos dice Álvaro García Linera. No se sabe qué va a pasar. Y es en este escenario que nosotros, los latinoamericanos y las latinoamericanas y nuestros gobiernos, tienen que ganar poder articulándose, uniéndonos, porque el gran objetivo político de los poderes hegemónicos en el mundo siempre ha sido dividirnos, enfrentarnos,
Y fíjate que ya lo hacen, porque Boric está asumiendo la presidencia y si tú lees los medios hegemónicos, parece que Boric la única preocupación que tiene ahora es separarse de Venezuela, es separarse de los gobiernos progresistas anteriores, cosa que Boric nunca ha hecho ni ha dicho de forma elocuente ni directa. Se toman tweets, se toman mensajes anteriores. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es enemistar a Chile con el resto de los países progresistas. Lula no va a la asunción de Boric, que fue invitado. ¿Y por qué no va Lula? Porque Lula no es un jefe de Estado y porque Lula dice, con mucho criterio y razón, es que él puede ir a México como un político y si México lo recibe como jefe de Estado, él se siente muy honrado, pero él no puede ir a un país en donde hay otros jefes de Estado y ser recibido como un jefe de Estado porque no lo es. Y esto él lo considera incorrecto. Pero sin embargo, ¿qué dicen muchos medios? Que Lula y Boric ya se están peleando. Esto va a pasar. Nos están queriendo enfrentar porque la derecha siempre ha ganado por nuestra fragmentación y nosotros tenemos que tener mucho criterio, mucho temple, mucha paciencia para entendernos en lo que es la gran oportunidad histórica que estamos viviendo cuando México, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, países tan fuertes y potentes, por supuesto, con la presencia de Cuba en el Caribe y muchas otras experiencias en la región, muestran una oportunidad de integración mucho, en términos geopolíticos mucho más fuerte que la que tuvimos 15 años atrás, porque están, y Colombia, perdón, las principales naciones hoy de América Latina estarán a fin del 2022 gobernadas por gobiernos progresistas. Y esta oportunidad no la podemos desaprovechar. Y para eso necesitamos de mucha generosidad, de mucho diálogo, de mucha comprensión y de saber que no vamos a repetir lo mismo que se hizo antes. Estamos construyendo algo nuevo, pero esto algo nuevo será fundamental para el futuro de nuestros pueblos. Pablo, entonces para finalizar y agradeciéndote de antemano que efectivamente esto da más evidencias, más luces para entender lo que ocurre en América Latina, ¿hasta dónde estos procesos que vive en cada país pueden confluir a algo que parecería un sueño frustrado, cortado, que es la integración, quizás a través de UNASUR o quizás fortaleciendo la CELAC? ¿Hasta dónde esto es posible en la perspectiva de esta reconfiguración global mundial donde efectivamente hace falta un bloque latinoamericano que pueda plantarse frente a los otros que se están constituyendo y que se están además, en casos muy concretos, amenazando de guerras? Mira, las dos cosas, Orlando. Primero, fortalecer la CELAC, ampliarla, consolidarla, es nuestro espacio regional más importante. Después, reconstruir los espacios que han sido dañados por los gobiernos de derecha, por los golpes institucionales que durante los últimos 10 años han asolado esta región. Reconstruir la UNASUR, que fue un proyecto de integración regional fundamental con el liderazgo de Ernesto Samper, pero con la participación muy activa de todos nuestros países. Consolidar y fortalecer el Mercosur y recuperar esas instancias. Los dispositivos jurídicos los tenemos, la arquitectura institucional de la integración está definida, está dañada, como está dañada la UNASUR, que casi es prácticamente inexistente, como está dañado el Mercosur por el efecto destructivo que ha tenido el gobierno de Jair Bolsonaro, los gobiernos de derecha en Uruguay, en Paraguay y en la propia Argentina, cuando gobernó Mauricio Macri. Pero todo esto hay que reconstruirlo. Y por supuesto tenemos hoy, bajo la presidencia pro tempore del presidente Alberto Fernández, que es también uno de los grandes líderes progresistas hoy en América Latina, para liderar este proceso de rearticulación institucional, la CELAC. Por lo tanto, estas son las instituciones. No tenemos, y este es el legado que tenemos, porque esto es lo que nos dejaron esos años gloriosos, virtuosos, que tenemos que rendirle culto, pero no con la nostalgia de pensar que se reactiven y que se revivan, sino que aprendamos de lo que fue esa experiencia. Esa experiencia anterior significó crear instituciones como la CELAC, como la UNASUR y fortalecer el espacio del Mercosur. Ese es el legado que tenemos que tener en esta nueva coyuntura geopolítica internacional para desde esas estructuras reconstruir el sueño, el ideal, la utopía de una patria grande. Gracias, Pablo, te mando un abrazo. Muy importante lo que acabas de decir. Además, me entusiasma mucho pensar que esto que reflexionamos sea en la práctica una nueva posibilidad de sueños y realizaciones en América Latina. Te mando un abrazo, que estés bien. Gracias a ti, Orlando. Un gran abrazo. Gracias a Pablo Gentile a propósito de esto que ya parecería que se está construyendo, que se está configurando alrededor de las dos candidaturas más importantes en este momento en el escenario político latinoamericano, la de Lula da Silva
y la de Gustavo Petro también. De esto estamos hablando, por supuesto, en los próximos días, porque están en esta agenda estos temas muy importantes para América Latina. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.